Rusia y el yihadismo. ¿Es el separatismo islámico el mayor enemigo de Putin? Vamos a verlo hoy en un nuevo programa de Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hola a todos, soy Francisco y vamos a hablar con nuestro amigo Mariano, nuestro experto en Oriente Medio y Próximo y sobre todo en el yihadismo, terrorismo, islamismo que sacude a todo el mundo. Vamos a hablar hoy sobre el problema especialmente en Rusia, pero veréis que tiene ramificaciones en todo Oriente. Comenzamos el programa con nuestro amigo Mariano. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Después de este fin de semana un poco caótico por lo que vivimos y que sigue en boga todo, quizá de la que estamos hablando, pues ya haya una respuesta israelí a todo lo que aconteció a través del ataque iraní del sábado, ¿no? A pesar de lo que sabíamos, de que se pudieron evitar bajas, que se neutralizaron el 99%, ¿no? Si no me equivoco, del Todos los ataque. países, sí. Pero bueno, la cosa está en el tejado ahora de Israel. Veremos cómo se desarrolla todo, perdón. Sí, sí. Pues empezamos un programa que tiene cosas muy interesantes que atan la historia o unen la historia con el presente. Veremos cómo evoluciona el yihadismo desde sobre todo la caída de la Unión Soviética, va comenzando esa islamización de las repúblicas socialistas soviéticas, muchas de ellas, y también en algunas oblasts, provincias Eso es. o partes de la Federación Rusa. Vamos a comenzar un programa muy interesante que ya lo habíamos hablado alguna vez, tratar el tema en profundidad, cuando hicimos el programa de los Stan, todos Efectivamente, esos claro. países de las tierras de, ya tratamos el tema y un día dijimos, vamos a hablar de Rusia, pero la actualidad nos coge, ¿no? Y nos supera a veces y fue cuando pasó el ataque terrorista en el Crocus y mucha gente descubrió, ¿no?, el islamismo en Rusia. Pero esto ya tiene muchos años de antigüedad y de hecho podemos decir casi que la llegada al poder de Putin está vinculada a una acción terrorista islámica, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Esto hunde sus raíces, pues, en la más inmediata perestroika de Mikhail Gorbachev, ¿no? Perestroika sabemos qué significa en ruso, bueno, quizá la gente no sepa qué quiero decir. Su traducción es perestroika, reforma, y glasnost, transparencia. Transparencia. Esta transparencia lo que permitió en muchos casos fue libertad religiosa, tolerancia, etcétera, porque Rusia no era como Albania, no se declaró un país completamente ateo, ¿no? Pero fomentaba el ateísmo, por eso de que la religión es el opio del pueblo, etcétera, ¿no? Del concepto marxista-leninista más clásico. En aquellos instantes, bueno, el problema de un Islam militante lo tenían un poco en la frontera sur, es decir, en los Stan, que hemos hablado de ellos, sobre todo tras la invasión soviética de Afganistán. Una de las metodologías de la CIA para que hubiese una revuelta que poca gente conoce y aparece en el libro de John Cooley, Guerras Profanas, fue que varios operativos de la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos, entre Pakistán no Irán, perdón, Pakistán y creo que era así todavía, el Irán del Shah, antes de la caída, pues llevaban libros de literatura islámica bastante conservadora, procedentes de Arabia Saudí, con la doctrina wahabista o wahabita, a todo lo que era estos países, desde Tayikistán, etcétera. Los soviéticos decían que empezaban a notar que cambiaban las cosas cuando los soldados se quitaban de la usanka, este gorro como típico ruso, lo que era la estrella roja de la URSS y ponían una venda verde del color del Islam, ¿no? A partir del año 85 sí que empieza a haber un proselitismo más grave y, por ejemplo, Gorbachev, al llegar al poder, toma cartas en el asunto. Y el líder de lo que luego será el Partido del Renacimiento Islámico Tayiko, Said Abdullah Nuri, pues es encarcelado. Bueno, llega la caída de la URSS y tenemos una república rebelde que, bueno, nominalmente se declara musulmana, pero es bastante secular, como es Chechenia. Han pasado por un genocidio, básicamente en el año 44, esa deportación que tuvieron. Siguen declarándose independientes de Moscú y de repente, pues Yeltsin, que se dice que estaba ebrio en aquellos instantes, toma la decisión de, si se habló ahora de operación militar especial, en aquellos tiempos era operación para restablecer la constitución rusa en un territorio rebelde. Bueno, pues el tiro sale por la culata, porque aparte de que acaban ejecutando o matando con un dron, con un avión, no recuerdo bien, captando su señal por vía satélite a Johar Dudayev, el líder independentista, un antiguo general soviético, en el instante en el que las primeras tropas rusas penetran en Chechenia, se cambia de lo que es digamos, una metodología nacionalista a un integrismo básico, ¿no?
procedente de milicianos que venían de combatir en Afganistán, son de Arabia Saudí, de Pakistán, etc. Y en ese interregno que hay entre el año 96 y el 99, en el cual Chechenia es independiente de facto hasta que hay un referéndum en 2001, pues ocurre lo que ha citado. Hay unos atentados, aparte de la invasión de Dagestán por parte de un caudillo llamado Samil Basayev, hay los atentados de Moscú y Volgodonsk, así como en Riazán. Nunca se ha declarado al 100% que fuesen obra de los chechenos. Muchas veces se habla de que fue un propio trabajo interno del FSB. Y de aquellas hay un primer ministro que es aupado a la presidencia por la guerra en Chechenia, como es Vladimir Putin. Y al resto me temo que es historia. Pues vamos a ver un poco el tema. Yo estoy buscando aquí unos mapas, un poco de la población musulmana en Rusia, ¿no? Porque a veces el nacionalismo, las visiones un poco así sesgadas, vendían como, ¿no?, el adalid en Europa, ¿no?, contra el Islam, ¿no?, Eso de es, y el Rusia, panislamismo, pero claro, el etcétera. pan Sí, es, sí. claro, y la realidad es que el mapa o el mapa étnico, ¿no?, sobre todo, nos va a mostrar que esa Rusia no es tan ortodoxa, ¿no?, y tan... Ni homogénea eslava, ni mucho menos, ni de lengua, ni de creencias, ni de creencias. Sí, sí, desde luego. Que tenemos un poco, podéis ver en qué zonas de Rusia hay un porcentaje superior al 60% y ahí tenemos, bueno, Chechenia por lógico y están otros Oblast y otras regiones de esta Federación Rusa con un porcentaje superior al 60% de la población de origen islámico, o sea, de religión islámica, y después vemos en todo el mapa un porcentaje entre el 5 y el 30% de población musulmana en casi toda Rusia, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve muy claro, es la zona de Eurasia, del Cáucaso Norte, que es la piedra en el zapato de Rusia. Tenemos tanto Dagestán, que Dagestán puede llegar a convertirse en una Yugoslavia en el Cáucaso, es del tamaño de Albacete, pero ahí confluyen, a pesar de que el Islam es el elemento unificador, tenemos a 5 grupos étnicos, 115 lenguas y 3 credos. Lenguas tan distintas como el español y el francés. La lengua vernácula para la comunicación es el ruso, eso seguro. También está una antigua parte de Chechenia que se desgajó, porque Chechenia al principio era la república autónoma. Esto no tiene nada que ver con república soviética, que sí que tenían derecho a la autodeterminación en principio, los países bálticos, aunque estaban ocupados de facto, Ucrania, etcétera. Pues en el caso de Chechenia era Chechenia e Ingusetia. Ingusetia optó por integrarse en la Federación Rusa y Chechenia por hacerse independiente. De todas formas, la guerra de Chechenia y el spillover ha hecho que el fundamentalismo también arraigue en Ingusetia y ahora se esté buscando, como hablamos el día de Crocus, que en un principio pensábamos también que estaban elementos de Ingusetia como detrás del atentado. Y que conste que no nos confundimos, sí. Lo que fue el atentado lo hizo ISIS-K, ISIS Khorasan, procedente de lo que es para ISIS, la provincia de Afganistán. Pero unido a todo eso también está el factor de que al día siguiente el ejecutivo ruso lanzó una operación de una racia en toda regla en las zonas de Ingusetia y Dagestán. Porque Chechenia de facto está controlado por Ramzan Kadyrov, que sabemos quién es. En el caso de otras repúblicas, Ingusetia, Dagestán, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkesia, Adiguea, la Stepa Nogay, hay una gran cantidad de población musulmana que está, como se dice, cada vez tirándose más al bosque para acabar con el control de Moscú. Aquí vamos a ver un gráfico que me parece que es revelador del problema que se puede encontrar Rusia a un medio plazo. No digo en largo plazo, sino a un medio plazo. Que es bueno, alguien dirá que Europa también. Bueno, sí, no voy a decir que no, pero estamos ahora un poco hablando del caso de Rusia y veremos después un poco más la historia, ¿no? Que es el índice de natalidad de las regiones y casi coincide las poblaciones más creciendo en natalidad, ¿no?, con un ratio de nacimientos por mujer en las poblaciones musulmanas, ¿no? Y eso puede llevar a la larga a que lo que ahora es el 10%, dentro poco sea el 15%, el 20%. Pero claro, eso sí es en un mapa global, ¿no? No es tan peligroso como si lo tienes concentrado en ciertas zonas de tu geografía, ¿no? Porque puede llevar al llamado separatismo religioso, ¿no? Eso es. Y no solo eso. A ver, la primera guerra de Chechenia, aparte de ser completamente siniestra, es verdad que había pluralidad de medios de comunicación y pudieron informar de lo que había. Las bajas de hombres fueron brutales. Estamos hablando de una república que de aquella serían aproximadamente 1 millón de habitantes y unos 70.000 hombres murieron. Entonces, cuando muere Dudayev o es asesinado, hay un interregno de un
presidente interino fundamentalista, Telinhan Yandarbiyev, que quiso, y lo hizo de hecho, aunque luego su sucesor, que ya fue elegido democráticamente, pero era, bueno, también del mando nacionalista, separatista, como era Aslan Maskhadov, pues intentó plantear lo que era poligamia. Y de hecho, a día de hoy, aunque la República de Chechenia está integrada en la Federación Rusa, es un virreinato de Ramzan Kadyrov. Y es cierto que Ramzan Kadyrov ha sancionado la poligamia. ¿Por qué? El número de hombres muertos es muy alto. Ahora quieren tener muchas mujeres pues para recuperar el nivel de hombres, pero es que el propio Kadyrov tiene 11 hijos, 2 adoptados, 9 biológicos. Estamos hablando de un crecimiento natural que superaba el de Kosovo en los años 70-80, que también dio un cambio demográfico. En un principio la población de Kosovo era 60% de albaneses, 40% de serbios, y luego también debido al empobrecimiento de la región, etcétera, se pasó aproximadamente en el año, creo que era en 89, a un 92% de albano-kosovares, 8% de serbios. Estamos hablando Ahora, de por cambios ejemplo, de un crecimiento natural disparado, ¿no? sí. Ahora, por ejemplo, en Chechenia es casi la zona de Rusia con mejor proporción hombre-mujer. Esto es un problema que, a ver, ¿cómo explicarlo de una manera que no queramos que me malinterprete? Eso que dicen que toda naranja tiene su media naranja, que toda media naranja tiene su media naranja, por estadística, a la hora de nacimientos es casi igual en todo el mundo el número de niños que nacen y mujeres que nacen, pero con los modos de vida, ¿no? El hecho de los hombres ir a la guerra, los hombres hacer actividades de mayor riesgo, la natalidad de los hombres siempre es igual, más o menos que las mujeres, pero la mortandad es mayor. Y en Rusia es uno de los países en los que históricamente, en el marco europeo, tenían menor esperanza de vida, ¿no? Y esto está produciendo que, bueno, que haya menor número de hombres en proporción que mujeres, y eso lleva también un problema de natalidad, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos, ¿no? O por lo menos en una sociedad conservadora como la rusa no tienen hijos. Y no solo eso, sino que encima, aparte, hay un problema endémico en Rusia que la gente no quiere ver. Obviamente está lo de la guerra y las bajas que pueda haber de gente joven en edad de, bueno, de tener descendencia, ¿no? O de procrear. En el caso también de Rusia está que ha bajado la esperanza media de vida desde la época de la URSS de 68 años a 59. Y en muchos casos, pues por estos acontecimientos... Ahora volvió a subir un poco, ya está en 70. Subir un poco, no lo sabías, que vi el último de la debía ser quizá, claro, de 2018 ver, o similar. Déjame mirar, espera, yo creo que sí. Pero tengo recuerdo también de que ponía como problema endémico de la sociedad, y lo sabemos, el alcoholismo. Ahora es en los hombres 64. 64, vale. Pues bueno, aquí tenemos lo del alcoholismo. ¿Qué ocurre en las regiones musulmanas? Está prohibido, el Islam prohíbe el alcohol. Esta gente tiene una esperanza de vida, digamos, más llevadera. Siempre que no ocurra, pues bueno, lo que sabemos que es un conflicto, etcétera. Mira, esto está muy bien para que la gente, cuando hablamos de las sociedades, de que Europa es una tal, esto es la esperanza de vida en Rusia, comparada con la esperanza de vida en España, en Japón y en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, por obesidad o lo que sea, tiene un poco menos, pero España, estamos en el culmen, ¿no? De ese de 84 años de esperanza de vida. Y Japón es un país de supercentenarios, que también tiene un problema para el día de mañana. Sí, es un problema, también todo tiene sus... Sí. Pero claro, esto cuando tenemos una sociedad, ¿no?, que envejece, que tiene más hijos en la parte sur que en la parte norte, que también hay una inmigración, que esto hay que hablar de ella, de las exrepúblicas socialistas de los Stan, ¿no? Sí. Que emigran a Rusia, pero claro, no son rusos, son ex-soviéticos, son... y ahí tienen ese problema que, por ejemplo, lo vimos en los Stan, sí. Claro. Y también un inciso rápido que es, bueno, esto es un panfleto realmente. Sabemos quién es Alexander Solzhenitsyn, el autor de Archipiélago Gulag, que luego devino en un nacionalista bastante extremo. Sí. Y decía que Rusia, para poder sobrevivir y garantizar su alma, es casi una especie de esquema que utilizó Putin en la invasión de Ucrania. Es decir, estamos ante... Rusia tenía que estar unido a Bielorrusia, a Ucrania oriental, no occidental. La occidental le daba más o menos igual, la oriental, la industrial, y que tenía que librarse de ese apéndice poroso que es el Cáucaso, que no comparte ni lengua, ni credo, etcétera. Entonces, claro, porque encima el crecimiento natural es muy potente, sobre todo por estas guerras. El propio Dudayev era un rara avis porque era un general soviético muy rusificado para ser el primer líder de Chechenia y solo tenía, creo que eran 3 hijos. Uno de ellos que murió en combate, Lecha Dudayev. Y luego su sucesor, Aslan Maskhadov, tenía solo 2. Es raro porque en Chechenia la media de hijos está entre 5 o 6. Ya antes de la guerra, me refiero. Pues vamos a empezar un poco la situación histórica. Comentaste la guerra de Chechenia,
y podemos un poco explicar los atentados que hubo, los primeros estos atentados famosos a los edificios, ¿no? Que ahí un poco explicar qué fue exactamente lo que pasó allí y después, si quieres, pasamos ya a otros atentados que hicieron chechenos con cierto elemento ya islámico, ¿no? Porque algo que tenemos que recordar es que en la primera guerra de Chechenia era más bien un nacionalismo, eran musulmanes, pero era un nacionalismo checheno, y en la segunda se radicaliza el elemento checheno en ese periodo de entreguerras que se radicalizan con la llegada de, bueno, muchos wahabistas, ¿no? Que fueron ahí, y voluntarios mujahidines también, de otros lugares, y radicalizan a la población chechena, ¿no? Y ahí es cuando aparecen esos escenarios. El primero fue los atentados en los edificios de Rusia. Moscú y Volgodón, sí. Y Riazán, que ese fue abortado. Ese fue el de la polémica, ¿no? El de la polémica, de los sacos de harina que decían que eran realmente exógeno, que estaban haciendo unas maniobras y demás. Por eso nunca se supo. Y de hecho, la persona que estaba acusada, un tal Achemed Gochiyayev, se lo tragó la tierra. Desapareció en 2001 y nunca se supo más de él. Se decía que se lo capturaron y lo mandaron a Guantánamo, que lo mataron, pero nunca se encontró el cuerpo. Entonces, es un poco esa especie de cosa de decir, si no tenemos esto, pero he de decir que los primeros atentados no suicidas, pero sí de secuestros masivos, etcétera, ocurren en la, digamos, fase nacionalista de la guerra. Shamil Basayev, que era el caudillo checheno por antonomasia, tiene de hecho el nombre por Imán Shamil, el que se enfrentó a los rusos en 1864, pues ya empezó a hablar de una retórica islamista. ¿Por qué? Porque también llegaron varios jordanos de origen checheno, varios de ellos se habían entrenado en Afganistán durante la guerra contra los soviéticos y sabían las tácticas, también uzbecos, etcétera. Pero Basayev cayó en las redes de un hombre llamado Amir Khattab, que era saudí, y esta gente empezó a islamizar el proyecto de Dudayev. Dudayev decía que sí, bueno, había momentos en los que parecía que tenía que enfrentarse a todos, decía que estaba a favor de Gaddafi, etcétera. Pero de cara al público porque era un completo secularista, una especie de Atatürk checheno, ¿no? Salvando las distancias. Pero en aquellos instantes, y sobre todo tras la muerte, el asesinato de Dudayev, Basayev empieza a hacer atentados y secuestros. El primero fue en un hospital en Budennovsk, luego la toma de RNC en Kizlyar, y ya a partir de ese espacio en el que Chechenia es independiente de facto y se convierte en la mayor cloaca a la que van todos los fundamentalistas, aumenta el integrismo y desde luego pues empieza a crecer lo que es el fundamentalismo checheno, ¿no? Es decir, se abortó por una parte en Europa que Al-Qaeda y filiales creciesen, por ejemplo, en Bosnia o en Kosovo, pero en Chechenia no se pudo evitar. Y de hecho, una persona que estuvo presente en Chechenia estuvo detenido y pudo salir por patas, pero no fue detenido en Dagestán, fue Ayman al-Zawahiri, el segundo líder de Al-Qaeda. Que de esto se habla poco. Y esto fue en el 99, estos ataques a edificios en Rusia. Y claro, en el 2001, cuando hay el 11S, Rusia está sensibilizada con el tema y genera, bueno, una alianza, ¿no? Entre comillas, con Estados Unidos en la lucha contra el yihadismo. Posteriormente, al poco tiempo, Rusia ya empieza a separarse un poco de esa alianza con Estados Unidos, ¿no? Sí, pero pues, es curioso porque en aquellos instantes, en 2001, bueno, hay una alianza, como bien es indicado, tácita. Irán, en un principio, está aliada con Estados Unidos para derrocar a los talibán hasta que Bush hace el discurso sobre el Estado de la Nación y dice lo del eje del mal. Irán, creo que era Corea del Norte o Libia y Irak. Y luego ya, pues, en un principio también estaban los propios rusos. Aunque dijeron que tras la toma de Afganistán, bueno, por una parte, Putin como presidente de Rusia e Islam Karimov como presidente de Uzbekistán, dijeron a Bush, hacemos el trabajo sucio, pero a nosotros nos devuelven los chechenos, nosotros nos encargamos de Al-Qaeda y también nos mandas a los uzbecos. Con lo cual fue cuando las polémicas de los taxis tortura, los vuelos de tortura en los black holes, agujeros negros, ¿cómo se llaman? Prisiones secretas. Por ejemplo, en Polonia, en Albania, etcétera. Y los famosos vuelos de la CIA hacia Guantánamo. Eso es. Los taxis de la tortura, que lo llaman. Sí. Pues tenemos este mundo que se va complicando, ¿no? Este mundo en el que, por un lado, el nacionalismo de las repúblicas y sobre todo también de esas regiones históricamente musulmanas comienza por un lado, a destacar el elemento religioso como elemento diferenciador, ¿no? Y en ese proceso comienza también por un patio trasero, ¿no? Normalmente no en las mezquitas principales, esa radicalización islamista, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo
musulmán que islamista. Que islamista, exactamente. Es decir, es verdad que cierto grado todo musulmán comparte el pensamiento de esa umma, ¿no? Y ese pensamiento también jurídico islámico, pero no todo el mundo piensa en la misma escuela wahabista, porque lo tradicional en la zona del Cáucaso era más bien el sufismo, ¿no? El sufismo, justamente. De hecho, muchos problemas que hay es que, bueno, pues muftíes, es decir, jefes o líderes religiosos, ancianos que son considerados la piedra angular de la sociedad en Chechenia y en todas estas regiones, eran ejecutados por milicianos wahabistas. Y eso fue un problema. De hecho, los peores tiroteos que he visto en vídeos de aquellos años no era tanto, bueno, el factor de ver a rusos combatiendo contra chechenos en la zona que de aquella estaba delimitada la frontera en el río Terek, sino que directamente era tiroteos entre chechenos que habían abrazado el wahabismo y otros que querían seguir con la mentalidad de la escuela chafteíta, que es sufí, ¿no? También indicar que en aquella época hubo polémicas. La Cruz Roja abandonó Chechenia pues porque asesinaron a 4 cooperantes, entre ellas una española, Fernanda Delgado. También, asimismo, se intentó reconstruir lo que era la estructura de telecomunicaciones del país. Secuestraron a 4 ingenieros británicos de Grainger Telecom y Arbi Barayev, que era una persona que abrazó el wahabismo y cuyo sobrino fue el que tomó el teatro de Udoka, pues decapitó a los 4 ingenieros antes de que los había dejado casi morir de hambre. O sea, el recuerdo que tengo, yo era un crío de aquella, 16, 17 años, era horrible. Encontraron las cabezas seccionadas en unos sacos al lado de la carretera principal de acceso a Grozny. Tenemos, el primero fue ese edificio, pues está el teatro, ¿no? Y después vino la escuela. Y después vino la escuela, ¿no? El orden es ese, ¿no? O al revés. Eso es. Sí, sí. Podemos un poco a la gente, claro, que no todo el mundo está con lo del teatro de Moscú, el atentado, explicar un poco qué fue exactamente y en qué momento se produce este atentado. Esto es en el 2002, octubre de 2002. En 2002, sí, ¿no? El 23 de octubre, justo, sí. Eso es. A ver, en un principio se estaba llegando quizá a un acuerdo no de paz, pero entre la parte nacionalista, Aslan Maskhadov, que estaba oculto en Chechenia, es asesinado en 2005, y su representante en el extranjero, que era y sigue siendo Ahmed Zakayev. Zakayev es un antiguo actor, creyente, pero que se convierte como un ministro de Exteriores de la República, ¿no? De la República Chechena de Ichkeria, que es el nombre que dan los chechenos a la Chechenia independiente. En aquel instante es detenido en Londres y al final una actriz, Vanessa Redgrave, paga la fianza. Él sigue diciendo que hay que tener cuidado porque la rama más radical puede atacar algún sitio de Moscú o de San Petersburgo. Y efectivamente, estos que se ven aquí son 5 milicianos, 4 chechenos, 1 argelino, y luego ya el resto eran sajitkas, ¿no? Estas mujeres que van vestidas con el velo completamente el niqab y cargado el cuerpo con explosivos. Las primeras suicidas que hubo en estos tipos de atentados no fueron las palestinas, fueron las chechenas. Las palestinas no ocurren hasta el año 2001-2002. Las chechenas ya venían desde el año 99, sobre todo en la zona de Dagestán. Esto parecía, la gente pensó que era una especie de parte del espectáculo y no fue así. Fue una operación táctica que triunfó por parte del ejército ruso porque aniquiló a los rebeldes. Claro, pero a un precio que mató más civiles que rebeldes. A 115 personas utilizando un gas nervioso, efectivamente. Y muchos de ellos podían haber sobrevivido. Lo que pasaba, que esa gente vomitó y acabó estando ahogada en su propio vómito. Terrible. Y ahí directamente no hubo piedad para los terroristas. Los ejecutaron en sangre fría. Sí. Entonces, el teatro de Udoka marcó un arte de después. Tácticamente fue una operación en la que se logró el objetivo, que fue rescatar al 80% de los rehenes, pero murieron, creo que fueron 112, 115 o por ahí. Y claro, es en aquel instante en el que también George Bush, más o menos en la época en la que va a empezar la invasión de Irak, pues manda su solidaridad a Putin y le da carta blanca en la guerra contra el terrorismo. 133 rehenes y 40 terroristas. 133, ¿no? Vale. No, yo lo decía solo de 5... Lo que no sabía era el medicamento que meten o lo que meten, ¿no? Dijeron que era el fármaco Naxalona, que es una mezcla de fentanilo, canfentalino y remifentalino. No sé, es como una especie de... Es un opiáceo, pero en dosis altas puede matar, vamos. Sí, les apretaron con fentanilo, justo, sí. Sí. Pues tenemos este atentado, sí. No, encima es que esa gente, bueno, lo que decía, Movsar Barayev, el líder de los terroristas, era el sobrino de Arbi Barayev, el que comentó anteriormente que decapitó a los ingenieros de Grainger Telecom. Es decir, ya esa gente venía preparada directamente para morir. Es cierto que pedían no tanto liberación de rehenes, liberación de compañeros en la cárcel,
no querían tampoco instalar un emirato islámico en todo el Cáucaso, querían que saliesen las tropas rusas de Chechenia, pero claro, eso era un imposible lo que pedían. Sí, sí. Y tenemos otro atentado, ¿no? Que para mí es mucho más duro, Brutal, sangriento y brutal, que es el de Beslan, ¿no? El de una escuela de infantil y primaria. Sí, efectivamente. Y ahí es cuando hay un elemento más, no solo Que no sé islamista, del norte, sino pues acaso alguien no sabe de Beslan, soy del Osetia. norte. Y es que encima también hay un elemento étnico, es decir, Bieslan, la capital, bueno, hasta el año 92 estaba dividida en el distrito de Prigorovny, que pertenecía nominalmente a Ingusetia. Cuando ocurre la explosión de la URSS, Prigorovny pasa a Osetia del Norte y hay, bueno, una limpieza étnica de inguses. Entonces, el comando que ataca a la escuela número 1 de Beslan no son solo chechenos étnicos, son también inguses. Por ejemplo, había un hombre que llamaban Magomed Yevloyev, le llamaban Emir Magas, el jefe Magas, y Magas es la antigua capital de Ingusetia. Y bueno, se sabe lo que pasó ahí. Llegaron de repente, empezaron a exigir lo mismo y al final no se supo nunca, decían que fue que un suicida activó por error su chaleco, explotó y se metieron las tropas federales rusas. Pero claro, al final fueron 331 muertos, más de la mitad de ellos niños. Y esto fue una carnicería terrible. Todo esto coordinado por quien dije antes, Samil Basayev. De hecho, Mashadov rompe con él y dice que cuando acabase la guerra en Chechenia, el tribunal de la Sharia o de lo quien fuese iba a juzgar a Basayev. No pudo llevarse a cabo pues porque unos 6 meses después de Bieslan, las tropas rusas ejecutaron o asesinaron a Mashadov en Tostoy-Yursk. Sí, sí. Bueno, hay gente aquí que lo que parece que, no sé si está diciendo en serio o no, es decir, las crisis de René se resuelven, es verdad que hay que resolverlas bien, pero que mueran 300 niños para que caigan 30 secuestradores es un ratio bastante malo, sobre todo Sí, si y tú eso eres... cuando en los instantes el antiguo presidente de Ingusetia, que era bastante famoso, pero Putin lo largó del poder para poner a otro más a favor de Kremlin, un veterano de Afganistán, Ruslan Nausev, había conseguido la liberación de 15 bebés, porque también es que era guardería. Y claro, las imágenes que tengo recuerdo era literalmente niños y niñas desnudos, porque estaban con muchísimo calor, era principio de curso, y lo que pedían no era ni siquiera ayuda, era agua. Una niña bebiendo agua y que vomitaba, luego, bueno, cadáveres despedazados. Había un cadáver de un profesor de educación física que se lanzó contra los terroristas y como uno se inmoló, lo mató él también. Es un recuerdo muy... Y va a hacer 20 años ahora, en septiembre, por cierto. Sí, sí. Pues estos son unos momentos esos de que unos creen que la dureza, ¿no? Es mejor que la negociación. Es verdad que con los terroristas no se negocia, pero bueno, hay formas también. En este caso es distinto, ¿eh? No es igual que en el teatro que intentaron hacer una operación de rescate. Aquí fue una explosión y también entiendo que cuando hay una explosión hay que entrar. Sí, porque encima aparte es que se derrumbó el techo. La explosión fue Sí, sí, tremenda. sí. Era, Sí. creo que era o manejando unos explosivos o que iba un chaleco explosivo y le estalló, vamos, se inmoló. Y claro, les pilló todo por sorpresa. De hecho, vamos, lo que se consiguió, entre comillas, luego fue aumentar la inquina que tenían los osetios, porque son el único pueblo encima de lengua irania, parecida al persa, y de credo cristiano, que hay en toda esa zona. Los únicos. Y eso que también Osetia Norte está el 50-50. 50% cristianos ortodoxos, 50% musulmanes. Entonces, la inquina que había ya contra los inguses aumenta. Y eso dio lugar a un conflicto civil en Ingusetia que acabó en 2015. Es decir, duró 11 largos años. Sí, sí. Pues tenemos a estos Samil Basayev, ¿no? Que es culpable de los dos actos que estamos hablando, tanto los edificios como... Y, Y, muchos más antes y también, muchos más, sí. sí, sí, sí. Si puedes citar alguno así o son ya pequeños Pues mira, ataques tanto en Chechenia como... lo primero que hizo fue secuestrar un avión o un barco, creo, no, un avión que desvió a Ankara en 1992, inmediatamente después de lo que fue la caída de la URSS. Basayev, en un principio también es que quien crea Basayev es el servicio secreto ruso. Basayev había combatido a favor de los rusos en Abjasia, pero es que luego pasó a favor de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, de que hablamos en otro podcast, ¿no? No sé si os recuerdas. Y unido a todo ello, Basayev era relativamente joven, tenía 26, 27 años de aquella, tenía experiencia. Nadie sabe si realmente llegó a Afganistán como mujahidín, sería muy complicado. En todo caso, tenía que haber sido como soldado soviético, pero tenía tácticas de combate. Y era una persona entrenada por el GRU, Inteligencia Militar. Ese atentado, bueno, esa desviación de lo que es el avión hacia Ankara
es la primera vez que se pone rostro a lo que es el conflicto checheno cuando ocurre un atentado. Pero poco después, bueno, empieza la invasión, Basayev chifla del todo porque en un bombardeo ruso pierde al 50% de su familia, sus padres, un hermano pequeño, su mujer, 2 hijos, una barbaridad. Y opta pues por unirse a Amir Hattab, que era un veterano de la guerra tanto afgana como tayika, saudí, como dije antes, de origen también circasiano, checheno, y que era una especie de brigada de pacificación islámica. Toman un hospital en Budemnos en el año 95, en el cual encima está una cumbre del G8, Yeltsin. Tiene que mediar entre ellos el primer ministro, Víctor Chernomyrdin, y al final se logra que salgan de esa zona, no sé antes haber dejado 50 muertos. Luego está también la toma de Kizlyar en Dagestán, es decir, ya pasa las fronteras de la propia Chechenia, y como hemos visto luego, lo que ocurría como no pudo llegar a ser político porque perdió las elecciones contra Majado, pues opta por el wahabismo más radical y empezar a hacer ataques, pues lo que vimos, Moscú y Volgodonsk, y anteriormente el ataque en Dagestán, creo que fue el 5 o 6 de agosto del año 99. Lo que pasa que ese ataque en Dagestán vacunó a los dagestaníes, valga la redundancia, contra el integrismo islámico. Fueron los propios nativos de la zona los que echaron a tiros a los chechenos. Y ese es, me parece que es Movsar Barayev, el líder de los terroristas del teatro, exactamente. Que también fue del FSB también. Eso es, del FSB, sí. Esta gente tiene entrenamiento militar pues por eso. Digo, porque muchas veces siempre la gente busca contactos, ¿no? Y no, si, mucha gente no, me refiero que dicen, no, esto es culpa de la CIA porque estuvo contactado con él. O sea, que dirá, pues esto es culpa del FSB porque fue trabajador del FSB. No, lo que pasa es que la gente evoluciona y cambia. Sí, es cierto que había uno de los rebeldes, Rustam Asildarov, que había estado o la Legión Extranjera Francesa o que incluso le entrenó los marines estadounidenses, pero en ese país. Pero vamos, era ínfimo comparado con toda esta gente que encima, una de las tonterías, y por lo que llevó una paliza Rusia en Chechenia, la primera vez es que Dudayev había sido general de la Fuerza Aérea Soviética. Majadov era un coronel de artillería. Basayev tuvo entrenamiento por el GRU. Conocía las tácticas. Este es Basayev, la foto esta es de Basayev. Sí, en esa primera época, que es la época, vamos a decir, preislámica, parece una tontería, pero luego adopta el corte islámico, que fue afeitarse la cabeza, dejarse una barba rara muy larga y llevar ropas que llamaban a la afgana, ¿no? La tisdasa, el shalwar kameez, etc. Pero voy a buscar fotos, si encuentro. Si pones Basayev año 99, aparece ya con la estética más bien de Mujahideen. Esta foto que pones ahora me parece que fue durante la toma de Budennos. Efectivamente, y eso fue durante la invasión de Dagestán. Ya vemos cómo ha cambiado completamente. Lleva un anillo de fidelidad islámico, se ha dejado la barba rala, se ha pintado la cabeza, aunque era calvo, creo, y en la boina lleva también un distintivo islámico, creo. Ese anillo es interesante. ¿Puedes contar un poco lo que es? Porque yo eso no lo conocía. Sí, el anillo también lo lleva, por ejemplo, Soleimani. Es un anillo de Bayat, de fidelidad. En este caso no sabes si la fidelidad de Basayev era al creador, a Alá, que podía ser, o bien quizá un anillo que también se entregaba a agentes u operativos de Al-Qaeda. Y es cierto que Bin Laden pagó muchísimo dinero a Basayev para establecer la yihad en el Cáucaso. Te he buscado a ver si encuentro alguno, porque hay de hecho, bueno, es que hay una foto un poco, esa te lo censurarían, pero a Soleimani cuando se le identifica tras el bombardeo es porque uno de sus brazos estaba arrancado y lleva uno de esos anillos. No, eso me lo censuran. Este programa, lo digo a la gente ya, este programa va a estar limitado y desmonetizado más a acabar. Lo sé perfectamente. Pues digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos. Como tratamos un tema histórico que tiene que ver con terrorismo, pues desmonetizado. El tema es que esto hay que contarlo para que la gente se entere. Por lo tanto, si queréis ayudar al canal, pues haceros mecenas, tanto en Patreon como en YouTube o en iVoox, lo que sea, y ayudarse al canal. Pues Mariano, vamos avanzando, tenemos Chechenia como el principal eje, ¿no? El principal lugar, ¿no? En que se comienza a aparecer ese islamismo, pero no es el único foco, ¿no? Ahí en el Cáucaso comienza también otras repúblicas, otros territorios de Rusia. Son repúblicas autónomas dentro de Rusia. Efectivamente, pues el primero Dagestán. Dagestán ya antes tenía, hemos dicho, pues múltiples etnias, mayoritarias 5, pero llegan a ser unas 10, con 115 lenguas. Dagestán creo que significa algo así como tierra de las 1000 lenguas. Y varios credos. Está propiamente los musulmanes, pero también hay distintas escuelas, desde la más común, que a los sufíes, pero está ganando terreno el salafismo.
Asimismo, es una zona de muchas mafias y este mapa, que es el que establece Dumesil, es una maravilla, porque ahí se puede ver en Dagestán todo lo que hay y todo lo que se puede ver. La zona costera, capital, Majaskalá, es una zona eminentemente sufí, donde generalmente el acceso al mar, la gente las hace, pues así, por así decirlo, y lo he leído muchas veces en estudios antropológicos, más, digamos, liberales. La gente de las montañas, especialmente en la zona de Guni, son muy conservadoras. Conservadoras que no violentas. Es una diferencia. Por eso cuando llegaron los propios chechenos ya islamizados o fundamentalizados, perdón, vamos a hablar con propiedad, los dagestaníes los repelieron, principalmente los ávaros y los lak. Decían, queréis imponer vuestras creencias y tradiciones y no son de aquí, son extranjeras. Muy similar a lo que hablamos de cuando llegaban los talibán a Kabul y bueno, implantaban una forma de sharia que para incluso los pastunes de la zona urbanizados no era ni mucho menos lo normal. Tenemos luego, pues obviamente, Osetia del Norte, tenemos Ingusetia, Kabardino-Balkaria, que está convirtiendo en otra piedra en el zapato en lo que es el Cáucaso, y Karachay-Cherkesia, que ahí más que nada el problema que tiene es que hay una corrupción bastante endémica. Lo hay en todo el Cáucaso, pero en Karachay los últimos 4 presidentes, por cierto, designados por el Kremlin, han acabado dimitiendo, cesados por el altísimo nivel de digamos, de corrupción, ¿no? En el caso de Dagestán, el problema es que no hay una minoría mayoritaria, hay problemas sobre todo en el reparto de lo que es la renta local, sobre todo que procede del tráfico. No podemos decir que haya comercio, sino tráfico de caviar del Caspio, de petróleo y también incluso de automóviles de alta gama, y eso ha dado un problema, que es decir, que incluso los planes que hay en la zona están a tiros entre ellos. Utilizan baza el fundamentalismo, pero en muchos casos literalmente son gángsteres. Sí, claro. La diferencia entre el crimen y el terrorismo, el crimen por mafia y el terrorismo a veces es solamente en qué causa pones para hacer tu delito, ¿no? De hecho, hablaremos después del ISIS-K y su relación con los laboratorios de drogas, ¿no? Es decir, eso es, sí, eso es. Pues en este Cáucaso evoluciona poco a poco en su radicalización y se contacta, ¿no?, por medio de voluntarios con el ISIS, que está surgiendo en la zona de Siria e Irán. Eso Y es. en la actualidad aquí existe un movimiento que es el ISIS Cáucaso, ¿no? Sí, Vilayet Kafkas, que significa la provincia del Cáucaso. Hay una evolución también. En el instante en el que muere asesinado Maskhadov, lo que es la presidencia de la República Chechena de Iskeria la toma un clérigo fundamentalista, Abdul Harim Saidulayev. Saidulayev aguanta en el poder poco menos de un año. Muere en una operación del FSB en 2006. Maskhadov es asesinado en marzo de 2005. Y lo que es la presidencia toma un antiguo, jefe de los servicios secretos locales que se llama Dokumarov. Pero Dokumarov, que es el señor, el caballero que habías puesto en la foto de portada, empieza a virar hacia el islamismo más radical. Y pasa del nacionalismo a que en octubre de 2007 proclama el Emirato del Cáucaso. Pero el Emirato del Cáucaso no solo es Chechenia, son todas las poblaciones que hemos comentado anteriormente y también allá donde hay un musulmán ofendido por parte de Rusia. Podría ser Tatarstán, podría ser Baskiria, podría ser incluso el propio San Petersburgo. De hecho, los peores atentados de Dokumarov o de su grupo se hacen del Emirato son tanto en me parece que fue en Moscú, el aeropuerto de Domodedovo, en San Petersburgo hacer descarrilar un tren y también un atentado en Park Kulturi, que es un parque de atracciones, me parece que de Moscú. Umarov se le dio por muerto muchísimas veces, yo recuerdo haber contado 5 o 6 veces, también intenta asesinar al presidente de Ingusetia, asesina a varios jueces en la propia república, en Ingusetia, en Chechenia no puede entrar porque le está intentando dar caza Ramzan Kadyrov, y luego en 2014, hace 10 años, por esta época, yo me recuerdo de leer una noticia que era que habían muerto, pero es que habían muerto 6 meses antes y no habían dado información. Alguien accedió a él y le envenenó la comida. Entonces, lo que es el Emirato del Cáucaso se descabeza a la resistencia chechena, por así decirlo, a la guerrilla, al maquis, y se opta por utilizar a guerrilleros de Dagestán, de Ingusetia, como nuevos emires, ¿no? Como líderes. Todos son eliminados. Y al final lo que hace el Emirato del Cáucaso es disolverse como un terrón de azúcar yendo a Siria a crear grupos propios, pero en muchos casos vincularse al Estado Islámico a partir de la proclamación de al-Baghdadi y convertirse en la provincia del Emirato del Cáucaso, Vilayet Kafkas. Pero aquí tenemos un poco cómo estaba ese emirato supuestamente dividido en distintos vilayatos. Y bueno, tenéis, claro, al final esto era más grande y como se unen al emirato
del ISIS, se convierten ellos, en vez de un emirato, en un vilayat, es decir, en un una reinato, una provincia, provincia. ¿no? Sí, Una sí. provincia. Básicamente, si os fijáis aquí un poco para entender el juego, tenemos el Emirato del Cáucaso con su emir y distintos vilayatos, pero cuando ellos ven que esto no funciona, se convierten en una provincia del Emirato Central, que sería el ISIS, ¿no? En Bagdad, desde Bagdad o desde Raqqa, Mosul. Sí, es donde Aquí, por estuviese ese ejemplo, momento del ISIS. sí, sí, Vilayat Noksicho es el nombre para designar a Chechenia, Galgaisho es Ingusetia, Kabarda-Balkar, Kabardino-Balkaria y Karachay-Cherkesia. Y luego ya, pero ya Cherkesia, esa zona que está en color más o menos carne, es más polémica aún, porque es la zona donde están los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, no me acuerdo del nombre, Sochi, en Sochi. Sochi, sí. Eso es Sochi. Pues tenemos esta zona del Cáucaso, que es una zona caliente, pero después tenemos otra que ya tratamos aquí varias veces, otra zona que es el ISIS-Jurasán, ¿no? Es decir, esa zona fronteriza entre Afganistán, Pakistán, Irán, pero también en los ramales del Dagestán. Básicamente sería la zona de Centro Asia, ¿no? Asia Central, más o menos, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Y qué es exactamente el ISIS-K? Es el ISIS-K es un grupo splinter de los propios talibán, incluso rompe con los talibán pakistaníes, no aceptan a los sucesores del Mullah Omar y en un principio se llama solo Daesh. Pero al final acepta ser ISIS, o Estado Islámico, o Daesh, provincia de Jurasán. Jurasán es el nombre, digamos, clásico de no solo Afganistán, sino que llegaría hasta el Valle de Fergana en Uzbekistán. También es un emirato grandísimo. Y en ese instante también es plurinacional. Tenemos Pashtun, pero también ese ISIS-K tuvo presencia en lo que era la guerra civil de Siria. Uno de sus principales militares fue creo que ha muerto, un coronel del ejército tayiko, entrenado en tiempos por Estados Unidos, que acabó pasándose a las filas del ISIS, ¿no? Murió en un bombardeo ruso, etcétera. Pero démonos cuenta de una cosa. ISIS-K consigue tener en la propia Siria, o bueno, la matriz básica de ISIS-K, que luego pasa a mezclarse con el Daesh central o ISIS central, la primera nacionalidad que poca gente sabe que había en ISIS, el ISIS clásico, eran tunecinos, eran 10.000, pero es que luego había 5.000 rusos o procedentes de la Federación Rusa o antiguas repúblicas soviéticas. Y claro, uno de los principales, atractivos que tenía era que había chechenos combatiendo y los chechenos, no podemos negar una cosa, son muy buenos en combate y luchan hasta el final. Son suicidas. Esa gente, es verdad que había, por ejemplo, algunos de ellos que ponían como un cunia, un nombre de guerra, que era al-Shishani, el checheno, pero eran de origen Kis, una subrama de los georgianos de credo islámico vinculada a los chechenos. Pero eso era poderío del combate. Y la gente, los peshmerga, el ejército regular iraquí, cuando oía el nombre de los chechenos, salía corriendo. Y no me extraña, porque lo hacían prisioneros. Sí, sí. Pues nos vamos a fijar ahora en esa zona, digamos, aquí el mapa, ¿no?, del Estado Islámico supuesto y de todos los territorios que hay en ese mapa. Y bueno, supuestamente esto se reparte en el territorio que alguna vez que fue islámico alguna vez, que perteneció a la Summa, ¿no? Y ahora tenemos aquí el Al-Ándalus, que esperemos que eso no, pero los demás territorios, el Jurasán, si os fijáis, coge toda la India, todos los están, y se mete también en Myanmar, y ese territorio que en Myanmar hay una minoría étnica también. No, Myanmar no se mete, no, ahí no. Se Myanmar no mete se mete, Bangladesh un poco, sí. coge todos los están, eso Pues seguro, están todos y algo de las y parte provincias de del Rusia. norte o parte sur de Rusia, perdón. Sí, Me sí, sí. parece que están haciendo también Arcángel y similares. Sí, sí, esa zona la coge. Entonces ahí tenemos un poco esta organización que es famosa a día de hoy por los enfrentamientos que tiene en Afganistán con los talibán, que hablamos de ello en varios programas, os invito a la gente que no lo conozca a verlo. También hablamos de ello en el ataque en Irán, que tiene una lucha contra el régimen de los ayatolás, pero se hicieron ahora, digamos, más conocidos a nivel público por el ataque al Crocus, ¿no?, el City Hall en Moscú. ¿Quién son? Sí, porque hay una foto que te pasé hace poco de un líder, ¿no?, que es el supuesto emir actualmente. Este hombre, el emigrante, lo llaman. Al-Muhajir, el emigrante, sí. Que es el líder, que supuestamente estaba muerto, pero al parecer no, ¿no? Sí, supuestamente. El origen es pastún. Parece ser que no es muy mayor, que tiene 30, 35 años y que había estado en los talibán clásicos, los que surgieron en el año 94 en Kandahar,
Aunque bueno, también había que mirar, me he informado hace poco y eso dicen que es una especie de leyenda urbana de Pakistán, de los servicios secretos pakistaníes. La creación de los talibán, quiero decir. Pero bueno, surge este grupo fundamentalista, toma el poder en 96, cae en 2001, y este chico quizás se inculcó digamos, del deobandismo, que es una rama del wahabismo, en alguna madrasa. En un principio estuvo con los talibán hasta que se enteró la muerte del Mullah Omar, que murió de tuberculosis en un hospital pakistaní o similares, ¿no? Sabemos que Pakistán es, digamos, el vecino poco afable de Afganistán, con todo lo que ha hecho. Pero hay una ruptura, hay mucha gente que no acepta ni el liderazgo tanto del nuevo mulá como tampoco de Ayman al-Zawahiri como lo que es para Al-Qaeda. De hecho, el propio Baghdadi llama a Zawahiri poco menos que paleto y al mulá Omar, que de aquello se pensaba que estaba vivo, pues iletrado. Y ¿Sabes que intenté, escucha, que intenté poner el nombre de este porque preguntan en el chat cómo se llama este hombre? E intenté poner Al-Mujahir. Sí. Y me vetó YouTube, no puedo ponerlo. Uf, en el pues, chat copié y pegué el nombre para que lo tuviese la persona que pregunta y pues, no puedo. bueno, decir básicamente a la gente que Al-Mujahir es un cuña. Es Al-Mujahir. Básicamente esto, ya sé que el programa va a estar vetado, por lo tanto, gracias por vuestro apoyo al que lo vio. Pues decirles a la gente que, bueno, que Al-Mujahir, creo que es Ahmad Al-Mujahir, es una cuña, es un nombre de guerra. Al-Mujahir significa el emigrado. ¿El emigrado por qué? Claro, ha pasado por varios países. Ha pasado desde Afganistán, ha combatido en Siria, me parece, también en Pakistán, a los propios talibán, a los talibán pakistaníes, y bueno, es un experto en guerra urbana. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que el mismo rift que ha habido entre Al-Qaeda central, que luego pasó a ser Al-Qaeda en Irak, y Al-Qaeda en Irak se convierte en Estado Islámico de Irak y luego Estado Islámico de Siria, o ISIS, en los siglas en inglés, pues pasa lo mismo en Afganistán. Son grupos de poder que ven que los talibán o Al-Qaeda se pasa a convertir en una marca blanca y quieren abrazar al nuevo califato. Es básicamente eso. Son torres de poder. Pues claro, en este caso, cuando te pasé la imagen de este hombre, ¿no? Pues habíamos hablado de un poco de su fuente de financiación, que era el comercio del fentanilo. Y muy interesante, que todo el mundo asocia, claro, asocia a Afganistán al opio, pero claro, eso está en manos de los talibán, las grandes plantaciones. El ISIS no se puede dedicar a eso porque no controlará un territorio como tal. No, Y entonces se dedica al fentanilo, ¿no? al fentanilo y encima con laboratorios muy poderosos en la zona que más o menos controla ISIS-K, como es Gorno-Badakhshan, Alto Badakhshan, que es una zona autónoma que limita con China, que hablamos alguna vez de ello, y con Tayikistán. Está Lali Badakhshan en Tayikistán, pequeño o bajo Badakhshan, y Alto Badakhshan en Afganistán. Y esa zona, bueno, pues hay muchísimos laboratorios subterráneos de procesamiento de droga, de fentanilo, etcétera. Claro, el fentanilo, crearlo y hacerlo es relativamente barato. Y cuando llega primero a Turquía, a Ankara o a Estambul, costará, pongamos, 1.000 euros, que no es poco. Pero es que cuando llegue a Nueva York, $50.000, mínimo. Sí, sí. No, y además cumplen con el objetivo de destruir a la juventud, ¿no? Exactamente, de atacar, dicen, utilizaremos vuestras, ¿cómo se llama? Paraísos artificiales para destruir a vuestra juventud. Esto es uno de los dichos que apareció en alguna proclama de esta gente en su magazine que se llama David, si no me equivoco. Sí, sí. Espera. Sí, sí. No, estaba ahora viendo una cosa. Pues tenemos, yo creo que todos los temas, ¿no? Tratamos un poco. Bueno, hay una cosa importante. ¿Por qué este ISIS Jurasán, ¿no? Que bueno, es verdad que tiene la zona sur de Rusia, Sí. tiene un enfrentamiento tan directo con Rusia? Yo creo que el mayor foco de esta mala relación es el caso de Siria y también, más recientemente, yo creo que también el caso del Sahel, ¿no? Totalmente. La inferencia rusa en el Sahel, pero asimismo no solo Siria. ISIS-K nace en Afganistán y antes de Estados Unidos estuvo la Unión Soviética 10 largos años, aunque estuvo más tiempo Estados Unidos, 20, con la presencia allí. Pero a Estados Unidos se le veía de otro modo. Quiero decir, se veía como un invasor, pero a la Unión Soviética se veía como un invasor sobre tierra islámica y ateo. Porque nominalmente, como hemos hablado, era un régimen marxista-leninista ateo, como también lo era el del Partido Democrático Popular de Afganistán. Entonces, esa tirria viene de ahí.
Es decir, dicen, van a seguir siendo infieles aunque ahora digan que son cristianos ortodoxos, etcétera. Están masacrando a nuestros hermanos en Chechenia, en Ingusetia, en Kabardino-Balkaria. Hay que defenderlo. Ellos dicen que proclaman no una yihad contra Rusia, sino una Gazabat, una guerra defensiva. Que ellos no empiezan la guerra, la empezó Rusia. Es la treta que utilizan siempre. Sí. Pues vamos a ver alguna pregunta del público. No, espera, que a lo mejor no puse con todo lo que me pasó en el directo, que no me funcionaban ni los micros ni nada. Ya. A ver si hay alguna pregunta. Sí, hay preguntas. Vale. La primera pregunta. ¿Haría falta un programa sobre los musulmanes de China? Los uigures. Los uigures también. Y toda la masacre que han sufrido. Eso sí, doy fe. Pues habrá que lanzarse a ese ruedo, que yo conozco mucho menos que todavía este. Sí. Es terrible lo que está pasando, porque ahí sí que hay gente que, bueno, para hacer un paréntesis rápido, combatieron en la Unión Soviética mandados por China, porque sabemos que China tuvo un rift con la Unión Soviética muy heavy durante los años 70-80. Sí. Pero claro, luego esa gente volvió y pasó lo mismo que en Argelia. Y ahora mismo, por culpa de 4 gatos, que es que ya el movimiento islámico de Turquestán está eliminado, tuvieron que ir a Siria, pues están pagando justos por pecadores. Ahora mismo hay campos de concentraciones al aire libre para mantener ahí a población uigur. Por poner un ejemplo para que la gente vea hasta qué límites llega la paranoia china, los matarifes, los carniceros, tienen que llevar en sus instrumentos de trabajo, hachas, lo que sea, cuchillos, un código QR. Pues se atacan a algún agente chino con ello. Entonces, el nivel de paranoia es completamente brutal. Y después están las famosas escuelas de reeducación y tal, que siempre se hicieron en China, en la época ya de Mao, pero ahora es de reeducación, digamos, ya no solamente, digamos, a la religión política, sino, digamos, de todos los aspectos. Les obligan a olvidar su idioma propio, es un idioma túrgico. También, asimismo, decían que ha venido a reeducar a mi sobrino, decía una señora, que dicen que se ha fundamentalizado y le están dando clases de sastre, cuando es dentista. Ha tenido una educación, entonces es, pues bueno, para subyugarlos. Pues es un tema muy interesante. Vamos a ver alguna pregunta más. ¿No hay un catecismo laico musulmán preparado por Rusia actualizado al siglo XXI, quitando la parte política y dejando solo la religiosa? ¿Cómo es la pregunta? Perdón, si lo puedo repetir. Un catecismo laico musulmán, no sé, hecho por Rusia. No sé. A ver, llegó a haber realmente... En la época soviética puede que sí. En la Unión Soviética sí. De hecho, es que hubo incluso un islamismo marxista. Yo recomiendo un libro que se editó hace poco, bueno, el libro es muy antiguo, que era un tártaro, Yihad Roja, de Sultan Galiev, que era una persona que hacía una amalgama de islamismo moderado y comunismo, o marxismo-leninismo. También es que era nacionalista tártaro, y Stalin en el año 40 se lo merendó. De hecho, nunca se encontró el cadáver. Pero sí, Sultan Galiev intentó hacer una amalgama. Luego es verdad que hubo partidos rarísimos. Había el Partido Islámico Ruso, que lo llevaba Gaidar Yemal, que fue el que intentó implementar la Sharia de Sudán para Chechenia. Pero esos son partidos más raros. Generalmente cuando se habla del Islam en Rusia, tenemos el Islam oficial, que son muftíes nombrados por Moscú, o por ejemplo, bueno, el muftí principal de Rusia es Shaidruddin Bagadov, creo que se llama, y este hombre es de los que dice que la operación militar especial está muy bien porque los ucranianos son satánicos, homosexuales y nazis. Y eso lo dice un musulmán que está bastante presionado desde Moscú. Entonces, hay un Islam oficial, y ¿por qué tanta gente se echa al bosque a combatir con los maquis, con la guerrilla islamista? Pues porque rompen con ese Islam oficial que se les impone. Me recuerda mucho al caso argelino. Sí, bueno, sí, es así. Sí. ¿Y porque les gusta más el mensaje? Sin los recursos de los hidrocarburos que enriqueció a varios países, ejemplo Arabia Saudí, ¿el wahabismo no hubiera tenido el impulso que tiene hoy en día? Bueno, yo creo que no. Totalmente, los petrodólares. Otra cosa es que se arrepientan a día de hoy los de Arabia Saudí de haberlo creado. Sí, es que encima muchas veces, bueno, el rey Fahd, ¿no?, que fue uno de los que estuvo más tiempo, el anterior, Faisal, su piedra angular en su política exterior lo dijo, es que un día se me permita. No quería nada de Israel-Palestina y no se metió mucho, pero fue el que hizo el embargo de la OPEP. Y dijo que un día se me permita rezar en la mezquita Al-Aqsa. Segundo, que la UMA esté unida. Y tercero, que se me permita utilizar, como utilizaré, mis petrodólares para ir haciendo la llamada al Islam, para que la gente vuelva a la primigenia, pero la primigenia wahabista.
Pues yo, te digo, ¿verdad? Si tuviese petrodólares me compraba una casa con piscina. Aquí es que el proselitismo se dio muchísimo dinero y luego sirvió para mantener el poder a un viejo conocido nuestro que hemos hablado, hacia ul Haq, el dictador de Pakistán. Sí, sí. No se hubiese mantenido tanto tiempo sin dinero saudí. Mariano, sobra el dinero, porque a ti y a mí tendríamos otras cosas más normales que pedir esas cosas. Bastante. Sí, Sí, sí. sí. Pues vamos a ver alguna pregunta más. ¿Qué tan lejos se está de una nueva situación como pasó en Siria e Irak? Bueno, no veo un escenario Siria e Irak en el sur de Rusia. Veo un escenario que no me gusta pronunciar mucho este término, pero sí de balcanización. Ahora mismo lo que está siendo la carne de cañón de la nueva, digamos, movilización está siendo reclutas del Cáucaso. Ya desde 2022, ¿eh? De hecho, el primer conato fuerte de rebelión fue en la capital de Majascalá, unas madres manifestándose y a una la mataron con una granada de gas. Le dio la cabeza y la reventó. Entonces, si esto aumenta, si el número de bajas, por lógica, va a seguir llegando y no son de chicos moscovitas, de buena familia, y vemos que hay una criba de las regiones más pobres, principalmente las musulmanas, pues puede haber un efecto de balcanización. Sobre todo, vuelvo a repetir, en Dagestán y quizá en Ingusetia. En Chechenia no tanto porque sigue estando el puño de hierro de Kadyrov y encima, si muere Kadyrov ya ha dejado de sucesor a uno de sus hijos. O sea, está perpetuando una dinastía, por así decirlo. ¿Posibilidad de ver un escenario tipo Siria, guerra civil en Rusia? No es descartable, pero es que Siria, dentro de cabe, es un país muy pequeño, 22 millones de habitantes, ahora quizá menos por toda la diáspora que se ha ido o ha huido como refugiados, pongamos que son unos 19, y el poderío de la propia guerrilla, de la propia rebelión, fue el divide y vencerás. Los servicios secretos de la propia Siria son muy potentes, pero necesitaron ayuda del FSB y también de la IRGC. En Rusia todo pasa por el FSB. Sí, sí. Es un estado como era la Mujabarat de Saddam Hussein, que controlaba absolutamente todo. Entonces, escenario tipo Siria, complicado. Tipo Irak, con esa intraguerra civil que tuvo, no lo descarto, pero yo hablo más de un estado de balcanización, aunque no me gusta utilizar mucho ese término porque implica guerra civil y limpiezas étnicas. Sí, sí. Un tema. Claro, esto irá también un poco en paralelo a la evolución de la guerra en Rusia, ¿no? Con Ucrania. Es Efectivamente, decir, de la guerra en porque, Ucrania. claro, si Rusia está centrada en Ucrania, va a empezar a debilitar sus defensas internas y eso va a ser empleado por sus enemigos internos para machacar un poco más todavía al Estado en esas zonas, ¿no? Y eso llevará a esa balcanización que dices más que a un enfrentamiento directo, ¿no? Claro, y no solo eso, también un problema de lo que tú decías antes, cambio demográfico en el Cáucaso, pero también, por ejemplo, en zonas como del Extremo Oriente, ¿no? Vladivostok ya es una ciudad completamente china. Entonces, sí, con ese cambio. Es verdad que, por ejemplo, al principio de la guerra se vio mucho buriato, que eran muchos de ellos muy voluntarios para luchar en el ejército profesional, ¿no? En ese momento de los contracting, ¿no? De aquellos que eran profesionales, tenían un porcentaje superior a la población. Es decir, si la población musulmana era el 10%, en el ejército superaban el 20% porque eran de regiones muy pobres que veían en el ejército una única profesión digna. Eso es, decir, y de hecho, un poco de futuro. Sí, y de hecho, durante la invasión, no sé si varios sargentos buriatos fueron los que causaron la masacre de Buchá. Sí. Era unidad de buriatos, sí. Y bueno, y los que robaban las lavadoras y todo eso. Eso es, sí, que hacían vamos. Pues vamos a ver alguna pregunta más. ¿El Tatarstan no forma parte de Jurasán? No. Tatarstan es el centro de Rusia. Con la capital, vamos, que no me acuerdo ahora del nombre. Cuba o algo así, espera. Kazán. Cuba. Kazán. Kazán. Es verdad que son de Puntland y todo esto, pero los tártaros son raros porque tienen han sido tantas veces invadidos que es verdad que ahí la principal tanto etnia como credo son tártaros y la religión musulmana suní. Pero es verdad que hubo lo que se llama los házaros, que era una subrama de los tártaros vinculados al judaísmo, que fueron judíos, sí. Y incluso un ministro del interior de Putin, Rasid Nurgaliyev, era tártaro, pero de credo cristiano ortodoxo, que por eso fue condenado a muerte por el tribunal de la Sharia de Chechenia. Decían, este tío se ha convertido, nació musulmán y demás. Pero Tatarstan está en el centro de Rusia. De hecho, ahora una de las cosas, una simple curiosidad, que está intentando hacer Rusia en Crimea es que los tártaros de la propia Federación Rusa
intenten atraer a los tártaros de Crimea hacia su posición. No va a ser así, porque encima los tártaros de Crimea fueron deportados en el año 43 por Stalin, por supuesta colaboración con colaboracionismo con los nazis, y todavía es que el 90% de ellos no han vuelto desde Uzbekistán. Entonces, no va a servir de mucho ese intento de relaciones públicas o de amistad entre pueblos. Sí, sí. Un saludo a Papitolius. Saludos desde Asturias, que está en Cádiz. Da un saludo, usando los créditos estos que te da la morada. Os recuerdo a los que estáis en la morada que podéis apoyar al canal con Prime, Amazon Prime, gratuitamente, haciéndoos mecenas. Y los que estáis en YouTube, de cualquier manera, haciéndoos fans también. Porque este programa sé que va a pasar, va a estar limitado. Por lo tanto, para que todo el mundo conozca los conocimientos de Mariano, por favor, dar a me gusta y dejar un comentario para que más gente lo descubra. Vamos a ver alguna pregunta más. En la morada no hay preguntas. Sabiendo estas cosas, es muy curioso que el comunismo haya calado tanto en el mundo islámico. Bueno, es que hay que entender también que en el mundo islámico se produce una radicalización a la caída del comunismo. Es decir, eso es. Cuando desaparece la esperanza de una república socialista laica o socialista controlada del islamismo, surge como de la oscuridad, de las tinieblas de la historia, los hermanos musulmanes que estaban ahí ocultos y comienzan a meter su dogma, ¿no?, en muchos países. Exactamente. Y en otros los wahabistas, que fueron los que también radicalizaron a su vez a los hermanos musulmanes. Es decir, ahí eso está todo, es. Es una especie de feedback. Decir que, bueno, que también este tipo de fracaso de lo que era en unos lados, vamos a la propiedad. En algunas regiones el panarabismo, desde el Bas, iraquí o sirio, fracasa. También el socialismo de Nasser. En Rusia es raro, porque podemos decir que incluso en un principio, no sé si fue Lenin o Stalin, más bien de Rusia Stalin, prometió a los musulmanes, pongamos de Azerbaiyán, que podrían estar dominados podrían regirse por la Sharia. Es decir, ellos buscaban una especie de internacionalismo. Luego hemos visto lo que he comentado de Sultan Aliyev, que vuelvo a repetir, recomiendo el libro de Yihad Roja. Pero en aquel instante no es tanto fracaso de este, vamos a decir, modelo, sino que por una parte la perestroika con la apertura del puño de hierro de la Unión Soviética, la guerra en Afganistán y sobre todo la internacional islamista que sale desde Arabia Saudí y Pakistán pudren el discurso por clásico que sea. Sí, sí. Preguntan aquí que si los censos de población en Rusia pueden estar un poco como manipulados para que se equiparen las poblaciones y realmente haya más musulmanes de lo que pensamos. Probablemente, sobre todo para el tema del voto. Sobre todo para las últimas elecciones y demás, había gente que lleva muerta muchísimo tiempo y similar, tanto musulmanes como ortodoxos. Pero es verdad que, por ejemplo, se hablaba de que en Chechenia son 93% de musulmanes y que habían vuelto inversores rusos por lo que había un 7% de población. Es mentira. Sí. Ya cuando Dudayev salieron por patas, porque encima Dudayev malamente abolió lo que era como lengua vernacular el ruso. Hizo como los países tipo Uzbekistán, tenían su propio idioma, el checheno, que encima tiene problemas, porque en un principio hasta el año 24 se escribió en árabe, posiblemente en cirílico, y luego querían dar el paso al latino. Eso es un problema muy gordo. Aquí hay una pregunta que es interesante, pero tiene que ver con lo que dijimos antes, ¿no? Que dije yo. ¿Por qué ningún musulmán trató de restaurar el comunismo? Básicamente podemos pensar, ¿no?, que el comunismo ya no es una buena vía para los países musulmanes. Esto hay que entenderlo. Claro. ¿Y qué es ateo? ¿Qué es ateo? Es ateo, bueno, sí, eso básicamente, sí, ese elemento. Es verdad que, por ejemplo, bueno, regímenes árabes socialistas, vuelvo a decir el Bas, era laico, pero no rupturista con el Islam. Incluso, vamos a ver, Saddam Hussein... No eran comunistas, eran más bien socialistas. Y tenían más casi de nacionalsocialistas que de comunistas. Exactamente. Y también decir que Saddam Hussein era ateo, pero utilizaba la baza religiosa para ganarse adeptos. Ramzan Kadyrov y Ahmad Kadyrov crecieron padre e hijo durante el comunismo. De hecho, Ramzan Kadyrov fue de los, digamos, ¿cómo comentarlo? De los... jóvenes pioneros, no me sé el nombre, digamos, de lo que era la juventud del Partido Comunista, ¿no? Y Ahmad Kadyrov, la beca que tuvo para estudiar teología islámica en Uzbekistán fue por haber trabajado para los cuadros del Partido Comunista como ingeniero de construcción en Samarcanda, no por otra cosa. ¿Hubo terrorismo islámico en cualquier parte de la antigua URSS antes de que Putin llegara al gobierno ruso?
Sí, sí, pues con Yeltsin, lo que he dicho, Budennovsk y similares, y también hubo atentados durante los 80 por parte de un grupo llamado Yenet Paraíso, pero muy focalizados, como también los atentados que hacían nacionalistas armenios, pues en la zona de Yerevan o incluso de Azerbaiyán para romper un poco el statu quo de Nagorno-Karabaj. Muy residuales, muy poco documentados, no voy a negarlo, y vamos, a que pillaban y demás, ese sí que no iba a la cárcel, lo pasaban por las armas. Sí, sí. Ideológicamente, ¿cómo se puede intentar disuadir o desmotivar estos atentados? Esto lleva Básicamente, mucha educación. Yo pienso. mucha educación te voy a decir, y sobre todo porque Chechenia, a ver, es una zona en guerra, ahí llevan desde pequeños, vamos a ver, es una sociedad que lleva combatiendo a Rusia 400 años, básicamente. Y Rusia cada 50 les hace un genocidio, les expulsa o bien a Turquía o Asia Central o los bombardeos que hubo en Grozny en el 94, desde el 99, pero sobre todo es que hay una corrupción endémica y el sistema educativo no funciona. Ahora mismo la educación vuelve a pasar por las madrasas. Y yo no tengo nada en contra de que haya una educación religiosa, pero tiene que pasar también por un sistema laico. No, una cosa es que es religión y otra que sea la madraza, que solo se estudia religión. O sea, Exactamente. a ver, Y desde niños estudios clásicos, claro, claro. etcétera. De hecho, los niños, a ver, parece una tontería, pero en Chechenia son todos terraplanistas. Bueno, mira, tienen en común con muchos que ven YouTube. Sí, también, también, Y efectivamente. después a mí me censuran los programas y deja que haya programas de terraplanistas. Toma ahí, porque tiene que haber diversidad de pensamiento, pero lo Diversidad que de no puede pensamiento, haber pero es pensamiento. Lo que tiene que haber es diversidad de pensamiento. exactamente. No pensamiento único. No pensamiento de verdad, no Ah, pensamiento bueno. crítico. Lo que tiene que haber es tonterías varias para que la gente piense tonterías, ¿no? No, pero aquí es pensamiento único. Se establece. En Chechenia sí, no, me refiero en la plataforma. Ah, la plataforma, perdón, sí. No, y Que aquí. censuran Así el todo. nombre de una persona porque está en una Sí, lista negra, ¿no? Una eso me blacklist. parece importante. ¿Qué pensarán? ¿Que estamos haciendo apología de él o algo así? No sé. Puede ser algo de esto. Bueno, hoy mismamente en la otra plataforma, la de el señor Z, subí una información sobre un artículo que salía, no me acuerdo qué era, y debe ser porque la IA considera que una foto que aparecía, pues me baja el feed al final. Por Mm. poner un ejemplo. Sí. En la madraza el profe va con fusta. Bueno, no sé si va, pero te da con ella. O sea, no sé si la Te lo tiene hago ahí con ella. Y puesta si no en el... recitas, de hecho, otro programa que está viendo ahora bastante potente, y por eso digo que hay una, no con Arabia Saudí, pero sí con Emiratos Árabes Unidos, hay becas para que los niños de Chechenia, y niñas, porque tiene ese título la hermana pequeña de Kadyrov, sean hafiz o hafisa, es decir, memorizadores del Corán. Ya que mejor lo haga, les Es algo pagan muy bastante. útil. Es muy útil saber del comienzo al fin el Corán o la Biblia o la Torá. Yo soy creyente, me parece muy tonto saberlo de A mí, memoria con todo. perdón, me parece una soberana estupidez. No, pero es que lo es. Es decir, en el cristianismo no creo que haya habido momentos en la católica, de Sí. que la gente normal se lo supiese de memoria. O sea, a ver, es que no. No, Hay, no. hay que saber interpretarlo, que es lo importante, yo creo. Aquí solo es un inciso rápido que es para decir que en el caso del Islam primigenio es Sí, comprensible. sí, es comprensible porque no era escrita. No era escrito exactamente la tradición oral, Ya, efectivamente. pero entonces tienes un problema cuando dices que es un texto revelado. Claro, es que es eso, sí, sí, sí. Entonces, ¿revelado por quién? ¿Por el 50 de la cadena? Es que es eso. Y Claro, encima las traducciones que pueda haber. claro, no, y Que se cada crean las persona. traducciones, claro. Claro. En los primeros que lo memorizaron, pudo que alguno se haya confundido en alguna cosa. Probablemente. Claro. Nadie es perfecto para memorizar todo, Claro. por mucho que se diga. Es igual que Homero, que se lleva el crédito de haber inventado la Ilíada, ¿no? Cuando era un texto, en Texto teoría, clásico. oral, ¿no? Y él lo Eso pasó. es. Sí, sí. Los ucranianos, espera, bueno, aquí hablan un poco de la conexión de Irán con una tercera guerra mundial. Esto daría para otro programa, ¿vale? Sí, Eso ya, eso me acuerdo. si queréis, hacemos un día un programa. De eso acabo yo solo. Ideológicamente, ¿cómo se podría intentar disuadir o desmotivar? Eso está. Sí. Bueno, pregunta aquí, si tengo entendido que los censos... No, una pregunta que no la veo ahora, esperar. Ujú. Bueno, era básicamente que los estados autoritarios buscan una sola etnia para afianzarse. Bueno, lo que Sí, buscan es algo que unifique, ¿no? Es decir, puede ser una etnia, una religión o una como un lengua. Es partido decir, como algo Rusia que... Unida, o una figura como Putin. Sí, Sí, sí. sí, sí. No, pero eso es lógico, ¿eh? Sí, el control social, claro, y el control artificial de la población, totalmente, No, sí, y el sí. Estado-nación surge también con algún elemento que unifique. Es decir, puede ser un Claro, sí, sí, Estado-nación sí. con cosas que Lengua, no tengan nada en etnia, común. Sí, idiosincrasia, en estos sí, casos. sí. Vale, esa es una pregunta más. Muchas gracias, Subway, por la suscripción. Muchas gracias.
Pues no, aquí en la morada no hay preguntas y en esta, pues no hay más preguntas. Yo creo que vamos a acabar, una buena duración, y el que quiera hacer alguna pregunta, que nos la haga en comentarios. Exactamente, Mariano. sí. Y vamos pensando todo el programa, porque por desgracia, Mariano, tu zona de conocimiento se está poniendo muy caliente. Muy caliente, demasiado caliente. Es lo típico que me dicen, trabajo no te va a faltar. Y yo dije, me gustaría hablar en pasado, no en cosas que... No me gusta ser futurólogo, ni tampoco hablar en presente, porque en presente significa que hay problemas, y en futuro, que no me quiero pronunciar, pues porque hace 2 años yo era el primero que pensaba, y admito el mea culpa, que no iba a pasar nada en Ucrania, que eran bravuconadas por el tema de situar tropas en la frontera, etcétera, y al día siguiente la invade. Entonces... Sí. Errores de humanos y yo sé admitir mis errores y por eso no quiero ser ni futurólogo ni mucho menos. Quiero que la gente piense que lo que hago es un análisis histórico del pasado más inmediato y de cómo podría darse en el futuro. Es que el problema es que la historia nos da pistas de lo que puede pasar, porque en muchos casos, nos va dando... Y que la humanidad sabe tropezar muy bien en la misma piedra 2, 3 o 400 veces, eso seguro. Sí. Pues vamos a ir viendo lo que sucede y si quieres decir algo al público ya como despedida, a ver si hay alguna pregunta más. No. Podemos ya finalizar. Sí, si me permitís, siempre soy un poco pesado recomendando lecturas y demás, pero bueno, antes de llevar el tema de la tesis, lo relativo a Afganistán y demás, traté muchos años todo el tema del Cáucaso. Es una zona maravillosa de estudio en cuanto a diversidad etnolingüística, etcétera. También sumamente compleja con estos casos. No podemos hacer un todo por lo que ocurra en una parte del Cáucaso, porque la complejidad hay y sobre todo las guerras llevan desde tiempos del Bellocino de Oro, por así decirlo, ¿no? Comentar también que ¿cuándo pueden acabar estos conflictos? Había un proverbio checheno que decía, ¿cuándo acabará la guerra en el Cáucaso? Y decían, pues cuando la caña de azúcar salga a la nieve. Eso indica todo. Tenemos conflicto para rato. Desgraciadamente, ojalá fuese otro modo. Sí. Porque encima la etnografía de la zona es maravillosa. Y como nos dicen, yo tengo el reloj vosotros el reloj y yo el tiempo. Eso es. Efectivamente. Pues vamos a finalizar. Muchas gracias, como siempre, Mariano. Y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Os recuerdo que si os gusta este programa, cada vez es más importante que os suscribáis, que compartáis, que deis a me gusta y que comentéis. ¿Para qué? Para que no nos oculten porque nuestros temas no sean tan interesantes como el terraplanismo. Dar a me gusta es muy importante. Comentar mucho más porque da más vida al programa y también, como no, compartirlo virtualmente con esas redes sociales o diciendo a vuestros amigos de que existe un canal, mejor dicho 2, Velum Artis Historia y Velum Artis Actualidad, que os ponen un poco al día del pasado y del presente para conocer el futuro. Gracias a todos y como es el programa, no es que vea el futuro, pero sé el pasado, lo van a limitar, lo van a poner en amarillo y lo van a desmonetizar. Por eso no lo suelo decir muchas veces, pero esta vez sí. Podéis invitar a un café en PayPal o en el teléfono del Bizum que aparece en pantalla y, como no, haceros fans en los sistemas de micromecenazgo en las plataformas. Gracias a todos y especialmente, como siempre, a Mariano por sus conocimientos y sobre todo también por contarlos también a todo el mundo. Gracias a ti, Mariano, y sobre todo cuando te dijeron, ¿para qué estudias esto de los talibanes y todo esto si no sirve para nada? Pues ahora mismo estás enseñando al mundo entero la importancia que tiene el saber para entender el mundo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Pues 1:15 más o menos creo que ha quedado muy bien. Espera.